aquí en los estudios de Radio Felicidad. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Víctor Hugo, gracias, Mercedes, por la invitación. ¿Cómo detectamos si tenemos algún adolescente en casa, alguna persona que, estamos sospechando de que algo le está pasando, sus actitudes cambian, me imagino, y demás? Pero el tema también es preguntarnos cómo actuamos. La negación y el castigo es, creo, y debe estar comprobado ya científicamente, el peor rumbo que podemos tomar. En realidad casi siempre se dan dos movimientos, ¿no? Uno es esto que tú decías, Mercedes, ¿no? La negación. A veces las familias no queremos ver situaciones que están ocurriendo. A mi hijo no le va a pasar. Mi hijo nunca, ¿te acordás la vieja frase, sobre todo con el tema de las drogas que se usaba? Sí. Pero es aplicable también a situaciones de violencia física, abuso sexual, donde muchas veces después de que aparece a la luz una situación de esta, la familia dice, pero ¿cómo no me di cuenta antes? Bueno, muchas veces uno de los movimientos es la negación, es no querer ver, pero casi siempre no es un no querer, sino un no poder ver porque no tengo respuestas ante esa situación. En general, las personas no vemos aquello sobre lo que no podemos actuar y es un mecanismo de defensa el que no entre dentro de nuestro registro sensorial. El otro movimiento es irse como un extremo en una especie de acción detectivesca. Entonces empiezan a aparecer preguntas como esta que vos hacés. Claro. ¿Y cómo puedo darme cuenta que consumió? ¿Y qué hago? Y le reviso las mochilas, le reviso los bolsillos, lo persigo. Me decía una madre hace poco, bueno, lo que tengo que hacer entonces es ir a buscarlo todas las veces que vaya al baile. Chiquilín tenía 17 años, ¿no? Claro. A ver, lo tengo que perseguir, tengo que ponerle un detective. Ninguno de estos dos caminos es en absoluto adecuado y por eso la propuesta es encontrar estrategias alternativas. ¿Cuándo estamos hablando de adicción? ¿Qué es una...? Bien. Una adicción se puede representar como un vínculo que la persona tiene no solo con una sustancia o con una conducta, sino con la totalidad de su vida. Es cuando algunas carencias que esta persona tiene a nivel existencial, a nivel emocional, a veces a nivel físico, empiezan a ser compensadas por el consumo sostenido y repetitivo de una sustancia o la práctica de la misma manera con alguna conducta, como puede ser el juego, como puede ser el sexo, como pueden ser relaciones afectivas, cualquier otra. En definitiva, no se define una adicción por lo que se consume, ni siquiera por la cantidad que se consume. ¿Ah, no? No, porque tenemos personas que... Yo creía que sí. Claro, personas que por ahí tienen conductas más compulsivas, pero no necesariamente son adictivas. Exacto. ¿Y cuándo nos encontramos ante un caso de adicción? Bien, mira, tienen que darse determinadas condicionantes. Primero, que esa conducta o ese consumo se dé de tal manera que cuando cesa ese consumo la persona experimenta malestar a nivel físico o emocional, lo que se llama síndrome de abstinencia. ¿no? Sin esto no puedo vivir. Sin esto en principio me siento mal. A ver, lo que nos pasa a nosotros con el mate, muchos de nosotros somos adictos al mate en la medida que cuando una mañana no tomamos ya empezamos a sentir malestar. El dolor de cabeza, que no tome mate. Exacto. Es así. Donde además el consumo de la sustancia o la conducta se mantiene a pesar de tener conciencia de los efectos negativos que produce. Yo me doy cuenta que me produce acidez estomacal, mal aliento, problemas para conciliar el sueño a la noche, pero igual decido seguirlo consumiendo. Esto también, por supuesto, tiene que ver con las drogas y con algunas conductas. Pero además otro factor importante que se tiene que ver es cuando empiezo a ceder espacios de mi vida cotidiana para poder cumplir con ese consumo o con esa conducta. Claro. Esto sea, por ejemplo, dejo de ir a trabajar, pensando en un caso hipotético, porque me olvidé del mate. Entonces estoy a mitad de camino, pero como me olvidé del mate, doy vuelta para atrás y ese día me quedo tomando mate en vez de ir a trabajar. Claro. A veces lo vemos más claro con las drogas o con otras conductas, ¿no? Con esto que tú estás explicando, ¿podemos definir que las adicciones son malas o perjudiciales para la vida del ser humano? Toda adicción tiene consecuencias, eso es indiscutible. Ahora, como en toda la evaluación y las decisiones que tomamos
con respecto a las conductas en nuestra vida, para muchas personas esas consecuencias negativas son el precio que está dispuesto a pagar para aliviar un malestar anterior. O sea, una nueva concepción, en esto estás como abriendo nuevos caminos, Mercedes, ¿no? Con este planteo que tú haces. Hoy en día entendemos que la adicción no es el problema que la persona tiene. La adicción, no hablo de consumo de drogas, son dos cosas diferentes. Sí. La adicción a las drogas, hoy sabemos que es una conducta compensatoria. O sea, que una persona desarrolla ese tipo de vínculo porque de alguna manera obtiene el alivio, el beneficio a un mal que ya viene trayendo carencias en su vida cotidiana. Carencias tenemos todo, Víctor Hugo, ¿no? Ninguno de nosotros vino a este mundo con todo, por supuesto. La espadilla, el bastillo y el Claro, pero algunos gravo, lo asumen, ¿no?, más que otros. Algunos realmente, o por situaciones de su desarrollo en su infancia, muchas veces por situaciones traumáticas en su infancia o en su adolescencia, requieren de muletas, requieren de conductas compensatorias para poder encarar su vida. Lo que hoy en día nos estamos dando cuenta es que muchas de estas personas que han desarrollado una adicción, muchas de estas personas que padecen trastornos relacionados con el consumo de estas drogas, capaz sin esas drogas estarían peor. Sin esas drogas capaz ni siquiera estarían vivos. ¿Esto quiere decir que la mejor solución es consumir drogas? No, pero es la mejor que esa persona adicta encontró hasta ahora. Es la forma que eligió de vivir también, ¿no? Más que eligió, es la mejor manera que está pudiendo muchas veces. Claro, ¿no? ¿No es una manera de escaparle a veces al problema también que tiene? Por supuesto. Es lo que todos hacemos cuando no nos sentimos capaces de enfrentar cualquier problema que tenemos. Cuando no nos sentimos capaces de enfrentar el sueño que nos da levantarnos temprano, recurrimos a un mate. Cuando no nos sentimos capaces de enfrentar una noche en vela porque tenemos problemas o actuales o pasados, o el cigarro, o el hipnótico, o la pastillita para dormir, o lo que sea. Vivimos en una sociedad donde permanentemente escapamos al dolor, escapamos al malestar y encontramos muchas veces, o en sustancias, o en conductas, como hablábamos, el teléfono, la computadora, el trabajo, encontramos alivio a eso que hoy todavía no estamos pudiendo enfrentar. Exactamente. A esto que tú estás diciendo, ¿no? Las carencias que una persona cuando tiene adicciones o adicciones a las drogas, específicamente, para no irnos tanto del tema, tiene. También ahí me imagino que el problema de la familia es, bueno, si vos le estás diciendo todo esto, que su hijo, tiene adicciones para evadir una realidad, lo primero, el cuestionamiento de por qué a mi hijo, qué le falta, ¿no? Y ahí empieza a jugar un poco la familia. O sea, tu hijo no es que se droga tal vez porque encontró y lo obligaron, sino porque evidentemente está tratando de cubrir algo que capaz que en casa no hay, o alguna carencia que capaz los padres no se enteraron, pero que su hijo lo siente. Exacto. Por un lado tenés, Mercedes, situaciones donde el consumo de drogas o la adicción se da en base a una falta, algo que falta cariño, falta presencia, falta, ¿no?, apoyo. Pero también en otras familias encontrás esa misma situación por exceso de. Claro. No porque falta, sino porque sobra. Porque sobran bienes económicos, porque sobran posibilidades, porque sobran opciones. Entonces, en cada familia hay que hacer un trabajo muy minucioso. El balance es fundamental, ¿no? Claro, pero además evitar esta rotulación automática que todos hacemos. Porque los que trabajamos en esto y nos animamos a conocer realmente a las familias y a la gente, entendemos que en esto no hay ni buenos ni malos. Ni pobres ni ricos. No, pero en esto no hay padres o madres que se levantan de mañana y dicen, a ver, ¿cómo puedo complicarle la vida a mi hijo hoy? ¿Cómo puedo arruinar su futuro? Ninguno de los que somos padres hacemos eso, pero sí sabemos que muchas de nuestras decisiones producen efectos que no van en la misma línea que a nosotros nos gustaría. O sea, que los padres nos equivocamos, eso es seguro.
¿Cuál es el desafío? No equivocarnos siempre a lo mismo. Y así como nuestros hijos se van desarrollando, nosotros como padres también siempre tenemos algo para aprender, siempre tenemos algo para revisar, ¿no? Lo cual, por supuesto, es muy difícil. Eso se toca con el narcisismo de nosotros como padres, que me van a enseñar a mí sobre mi hijo, que me van a decir a mí cómo lo voy a educar. Y es cierto, ninguno de nosotros le va a decir cómo educar a su hijo, y por eso este tipo de actividades no es para pasar recetas, no es para decirle a la gente cómo educar a su hijo, pero sí es para ayudarlos a pensar, a reflexionar y a poder actuar como padres de una manera más efectiva. Que eso es lo más difícil, frente a eso, el actuar como padres. Y a veces padres con adicciones, ¿no? Porque están hijos con adicciones, pero a veces padres con adicciones también, que es también bastante complicado, ¿no? Tener un cabeza de familia, en este caso con esos problemas, el encargado de llevar el rumbo de la familia o una madre, en este caso, para los que están viviendo, los menores también a cargo, debe ser también un desafío muy importante, ¿no? A veces se invierten los roles, los hijos pasan a ser los padres. Sí, y no necesariamente cuando hay adicciones. Es un poco esto que tú decís, Víctor Hugo, es como algo que se encuentra con mayor frecuencia, que es cuando parece que los hijos son los que definen el rumbo de la familia, y encontramos padres muy fragilizados, y encontramos padres adolentizados, como decía Víctor Giorgi, ¿no? Porque a veces uno escucha a los padres y yo veo esto de adolescente en esta postura de, bueno, no sé qué hacer, no sé. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y no sé, y no sé. Pero ese no sé. ¿Es un tema tabú todavía? El tema de no asumido, sí, no asumido por la sociedad. Cada vez menos, por suerte, el tema de las drogas. Pero ¿cuál es el problema con las drogas? Que muchas veces se deposita en la droga la responsabilidad de todo lo que está pasando en mi familia. Entonces, por ejemplo, en la consulta nos dicen, él dejó el liceo por las drogas. Y cuando nosotros nos ponemos el arma fino, nos damos cuenta que nunca hubo un mensaje claro con respecto al estudio de la familia, nunca hubieron límites claramente establecidos, siempre hubo como una gran arbitrariedad y una gran hacé lo que te parezca con respecto al futuro, donde no hay mucha permisividad, pero además no hay el acompañamiento de la construcción de un proyecto de vida adulto para este joven. Entonces, a ver, ¿qué es la droga? ¿O somos nosotros como padres que todavía no hemos sabido cómo acompañar a nuestro hijo en la formulación de su proyecto de vida, que no empieza cuando se casa o cuando se vaya, empieza en la adolescencia? Y no hay pautas tampoco, ¿no? De parte de la familia, como tú decías, no hay un acompañamiento claro, te dejo, si no querés ir hoy, no querés ir mañana, no querés estudiar más, y bueno, no estudies, tenemos que... Cuando no hay pautas, me parece que no. Yo creo que hoy en día... la frustración, ¿no? Cómo acompaso el tema de la frustración, me parece que es un tema fundamental, ¿no? En un mundo muy exitista que te está exigiendo continuamente, y cuando no da la medida te frustras y buscas por otros caminos. Sobre todo, de acuerdo contigo, pero además donde parece que la frustración fuera mala. En la sociedad la hacen entender muchas veces así. Bueno, la frustración es parte de un crecimiento, porque desacertamos más de lo que acertamos. Exacto, pero ¿hasta qué punto nos permitimos eso en nosotros y en nuestros hijos? Sobre todo desde nuestro rol de padres, Víctor Hugo, donde somos quienes tenemos que generar la mayor cantidad de frustraciones. Esto va medio a contrapelo de lo que muchas familias plantean. No, yo no quiero que él sufra, yo no quiero que él se frustre. A ver... O demasiada presión también a veces, ¿no? A veces demasiada presión, pero a veces el no entendimiento, que el decir que no a algo, el decir ahora no, el decir no te lo voy a comprar, el decir no te permito ir, parece que fueran malas palabras, ¿no? Entonces, unido a esto que vos decías, Mercedes, en muchas familias el tema del estudio parece ser la única opción. Y si no estudias, igual no pasa nada, igual no importa nada, porque nosotros te vamos a dar todo lo que vos necesites. Vos hablabas hoy del equilibrio, Víctor Hugo, y es cierto, es lo más difícil. ¿Hasta qué punto yo puedo lograr este equilibrio? Y como padre, poder también mostrar a mi hijo que, a ver, las opciones no son todas las que vos quieras, son estas. O estudiás o esto otro. Y esto otro
muchas veces tiene que ver con el trabajo. Ujú. Y eso es otro valor que lamentablemente en los últimos años hemos perdido. Parece que hoy plantearle a un hijo adolescente que una de sus posibilidades en la vida es trabajar, parece que fuera mala palabra. No, parece que los estamos explotando. Los Estás estamos haciendo trabajar a esta pobre criatura de 15, 16, 17 y a veces 18 años. cuando no entendemos con claridad que la única manera de poder volverse autosustentable, responsable y adulto en esta sociedad, por lo menos la única que yo conozco, Útil. es trabajando. Y útiles. Exacto. Por favor. O sea, querete cualquier estudio, cualquier formación tiene que tener como objetivo el trabajo. Si no, termina siendo un hobby o un pasatiempo. No, pero además volvemos a lo mismo. Uno se pone a pensar, ¿no? Mientras los padres puedan bancar esa situación, y ponele que vamos arriba. Ahora, cuando se termina, cuando llega un punto, porque conocemos, todos podemos llegar a conocer algún caso, no puedo más. O sea, yo no te puedo comprar esos championes de marca que vos estabas acostumbrado. No te puedo dar los fines de semana el auto y la plata para que... A ver, ¿cómo le haces entender a una criaturita de 17 años que vos ya no podés bancar más porque la vida está difícil, porque perdí el trabajo? Digo, creo que a veces nos cuesta eso, ¿no? Sobre todo... Pero eso es la enseñanza, parte un poco de cómo... No, pero cuando vos fomentás, te banco. Pero fíjate, en este Eso es ejemplo inflar que el vos globo, ¿no? ponés, Un día el globo se rompe. claro, pero a ver, en este ejemplo que vos ponés, Mercedes, es clarísimo cómo muchos padres reaccionan desde la impotencia, ¿no? Se plantean estas cosas que vos decís Claro. cuando ya no puedo. Ahora, ¿qué pasa si yo planteo un no, no porque no puedo, sino porque sé que lo mejor para vos es que yo te diga que no? Bueno, ahí... Entonces, una cosa es decir, Sí. no te lo compro porque no puedo, y otra cosa podría decir, no te lo compro porque elijo no comprártelo, porque como tu Porque es padre perjudicial. evalúa que no te ayudo comprándotelo, Claro. y que te ayudo mucho más dándote a vos la oportunidad de conseguir los medios para poder comprártelo. Y el no quiero comprártelo también vale. También, ¿no? es un no quiero, ¿no? Claro. hijo, Bueno, pero ahí está el tema y de es- poner muchas veces una sociedad que, y más en esta generación, que nos cuesta poner límites. Creo Exacto. que el amor también es poner límites. Y a veces los límites no los ponemos porque está aquello de decir, bueno, ¿cómo puede ser que mi hijo me haya defraudado cuando yo le di todo? A ver, Ujú. ¿qué le di? Porque es la frase, ¿no? Le di todo. ¿Qué es todo? Porque si le diste todo, pero no le pusiste límite. Exacto. Entonces no le di todo. No le diste todo. Es decir, lo que estaba diciendo tú, es decir, bueno, le di cosas que en definitiva no le ayudaron, no le sirvió absolutamente para nada. Yo siempre Qué me difícil acuerdo, esa es parte. difícil, Es pero mirá, complicado, yo siempre me pero- acuerdo de Sting, ¿no? ¿Conocen a Sting, el músico? Sí, cómo no. Sting, en un reportaje, le dijo al periodista que él no pensaba dejarle ningún bien material a sus hijos. De todos los millones de dólares que Sting tiene, él había decidido Ujú. que no les iba, es más, iba a hacer los movimientos legales para que no les correspondiera nada. Entonces el periodista, poniendo esa misma cara que ponés vos, Mercedes, ¿no? Le dice, ¿y por qué no? Y él dijo una frase que a mí me resuena todo el tiempo y es, no quiero quitarles a mis hijos el placer de conseguir las cosas por sus propios medios. Claro, Claro. qué bueno. Si Pues, todos lo pudiésemos Sí, entender vos sabés así. que yo escuché también una nota muy importante que le realizaron a un exjugador de fútbol, muy polémico como Chilaver, pero razona en muchas cosas. Claro, y entonces le preguntaron en la nota del tema del regalo que le había hecho a su hijo. Dice, no, dice, yo le hice un regalo. Mirá, dice, a mi hijo, dice, yo le hice un regalo, le compré un celular. Un celular, sí, no de las mejores marcas, dice, le compré un celular más o menos. Porque fíjate vos que si hoy yo le doy, y mirá, está en mí, y yo puedo darle el mejor celular. Si quiero le puedo comprar un avión. Pero si le compro hoy un avión, mañana, ¿qué le voy a comprar? Porque ya, si le compro un avión mañana, ¿con qué lo voy a sorprender? Porque menos que eso no le puedo dar. Es decir, siempre se apunta a darle mucho más. Que Entonces, adecuarse también a las edades claro, de los chicos. es decir, ¿no? se lo puedo dar. Pero en definitiva es lo que tú decías, Herman, en el sentido, no lo estoy ayudando. En el sentido de, tengo que
tengo que saber de que ese hijo tiene que ganarse, como lo dijo Sting, el tratar de, para llegar, hay que trabajar, hay que ganárselo. A ver, uno fue adolescente, en este caso, y uno no valoraba, y creo que le pasó un poco a todos los adolescentes, a los padres lo teníamos, este viejo, esta vieja. El enojo del no. ¿Por qué no me lo prestó la moto? Y uno agarraba la moto, le agarraba la moto al viejo, se lía, le rompía la moto, este machete. Pero después con nosotros asumimos la responsabilidad y que nos cuesta, cuando hoy uno es padre, ¿no? Y dice, pucha, habrán tenido razón los viejos, ¿no? En el sentido de que si no me prestaba la moto, ¿cuántas veces le rompí la moto? Pero lo tomamos como algo porque no trabajé, porque no sentí, no sabía lo que era el esfuerzo. Hay una sociedad, por ejemplo, que no se quiere esforzar. Vivimos en un mundo donde todos nos quiere que nos llueva de arriba, donde entonces así es muy difícil, porque tomar la caña, anda a pescar, pero si te traigo el pescadito todos los días, me voy a acostumbrar realmente a todo esto, ¿no? Y no voy a aprender absolutamente nada. Vivimos en una sociedad así, de esta manera. Donde además yo entiendo muchísimo a estos padres que les cuesta y que nos cuesta poder andar estos caminos de la búsqueda del equilibrio. A ver, es muy difícil sobre todo porque las experiencias que tuve con mi hijo, como hijo, con mis padres, no necesariamente todas son extrapolables, porque además venimos con un manual o venimos con un mapa, pero nos cambiaron el territorio. Hace poco tiempo, rezongando a mi hijo, porque pasaba muchas horas frente a la computadora, en internet, me escucho decir, porque yo cuando tenía tu edad no me pasaba tantas horas en internet. Claro, pues no había. Y él me miró y me dice, papá, no había internet. había, pero sí, en había, Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, ahí es donde el desafío de poder complejizar esto, de poder a veces tomarnos el trabajo como padres de reflexionar, tomarnos el trabajo de probar. En esto también es mucho de ensayo o error. Yo hoy, para mi hija menor, hay algunas cosas que tengo claras porque las probé con mi hijo mayor, que como todos los hijos mayores sabemos, somos el banco prueba de nuestros padres, ¿no? El conejito de India. Claro, pero animarnos a hablar, si yo estoy en pareja con la mamá de mis hijos, poder hablar con ella, poder discutir estos temas y podernos abrir a la idea de que no sabemos todo, no tenemos todo claro. Los padres navegamos más a la incertidumbre que a la certeza. Pero no mostrarle eso también a los hijos, ¿no? Aún mostrándoselo, no dejar de tomar decisiones, no dejar de decir sí o no dejar de decir no, y después estar atento a ver si funciona o no funciona. Como yo dije al principio, seguro que nos vamos a equivocar como padres. El desafío es no seguirnos equivocando lo mismo siempre y entender que parte de ser padres también implica aceptar que somos humanos, que nos equivocamos, que hacemos cosas mal, pero siempre buscar lo mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos. Pues estos padres que viven situaciones de conflicto con sus hijos, que viven peleas, gritos, a veces violencia física, no lo está pasando bien nadie. Claro. ¿Verdad? No, por supuesto. Y en esto está bueno en algún momento poder sacar la cabeza de ahí y decir, bueno, a ver, quiero ver esto de una manera diferente. Ahora, ¿qué pasa con los padres cuando realmente se detecta una adicción en el adolescente, ¿no? El acompañamiento, el diálogo, algo que realmente, que a primera instancia lo que surge, me imagino, es el enojo y el por qué haces esto, y yo no te crié, ni te enseñé, ni me rompí el alma trabajando 20 horas del día para que vos vengas y te drogues con tus amigos, porque son los primeros reproches que escuchamos eternamente, ¿no? Y es lo más difícil. Exacto. Mira, sobreviene una etapa de duelo, como si se te muriera un ser querido, porque muchas veces ocurre la muerte de la imagen que yo tenía de mis hijos, una imagen absolutamente idealizada y fantaseada. Como vos decías al principio, mi hijo nunca. Si yo digo mi hijo nunca, es porque no lo estoy viendo realmente como es. Entonces, cuando irrumpe una situación de consumo o de adicción de droga, hay una situación de shock que empieza por la negación, después aparece la bronca, pero cuando esto se continúa y se recibe apoyo, se logra procesar esto e incorporar esa situación como lo que en realidad es, que es un síntoma de algo que está ocurriendo no solo con el joven o la joven, sino a nivel de toda la familia.
Un adicto también es el emergente de una situación familiar donde, como siempre decimos, y nosotros desde el servicio lo trabajamos, hay que involucrar desde el primer momento también al sistema familiar. Claro. No como culpable de la adicción, y en esto yo quiero ser muy claro, acá no buscamos culpables. Sí acompañamos a que cada uno de ese sistema familiar asuma su responsabilidad. Y entre otras cosas, capaz se dé cuenta, Mercedes, que uno de los problemas es que ese padre trabaja 20 horas por día, Tal cual. ¿no? Sí, Que por supuesto. lejos de ser algo de lo cual sentirse orgulloso, porque es cierto, capaz situaciones económicas o de vida, a ver, pero esto no está colaborando en absoluto en el adecuado relacionamiento con un hijo o una hija, y menos con su pareja. ¿Y si sale de la adicción o es una batalla para toda la vida? Yo soy medio reacio a estos términos de se sale o se entra, ¿no? Porque esto responde a una imagen que teníamos de la droga, por eso hablamos a veces de caemos a la droga o salimos de la droga. En realidad la adicción es como esas conductas que te decía al principio compensatorias, que en la medida de que aquellas situaciones que generen angustia, tensión, depresión, dolor, se elaboran y se procesan, naturalmente la persona cambia su relación con las sustancias o con la vida en general. A tal punto que hoy sabemos que algunas personas que desarrollan adicción a drogas, como se dice, pesadas, duras, ¿no? A veces logran dejar de ser adictos aunque continúen un consumo esporádico de esa sustancia. Claro, pero no hacen el consumo para tapar alguna... Exactamente. Porque lo consiguen. Exacto. Esto es un cambio de cabeza de aquellos que nos decían que, por ejemplo, un alcohólico tiene que dejar de por vida el alcohol para dejar de ser alcohólico. Hoy en día sabemos que no. Algunas personas sí, y esto también es respetable. Sí, Algunas obvio. personas eligen cesar su consumo porque sienten que... Y está bien. Ahora, sí dejar bien claro que solo el cese del consumo no es un tratamiento para la adicción. Porque a veces, progresivo. Porque a veces se sustituye el objeto de la adicción. Yo dejo de consumir alcohol, pero me pongo a trabajar 20 horas por día. ¿Se entiende? O empiezo a ir a los grupos de alcohólicos anónimos todos los días y todo el día. A ver, ¿eso es más sano que el alcohol? En algún punto sí, pero ojo que esas horas las estás sacando del trabajo, de la familia, de tus hijos, de todo eso. Entonces, pensar que solamente porque dejaste de consumir, superaste, saliste o curaste una adicción, es una falacia, Claro, es una fantasía. Claro, en realidad los pasos son, primero, identificar, bueno, por qué me volví adicto, qué es lo que me está faltando para. Eso. Y después el involucramiento de la familia, ¿no? Y sí, y entender que esto es un camino progresivo, como vos decís, Víctor Hugo, es un camino largo, no es mágico, pero que sobre todo es un camino de alto crecimiento, y muchas veces las familias descubren problemas que antes no veían en sí mismas y se dan cuenta que a veces hay problemas entre los padres, problemas que ni siquiera ellos sabían que tenían. Ahora lo quieren asumir. No lo asumen a la medida que no sabían que lo tenían. O sea, yo vuelvo a lo mismo, yo no creo que la gente niegue conscientemente. Muchas veces la negación es inconsciente, o sea, yo no lo veo porque no sé cómo actuar. Y en ese sentido, el acompañamiento familiar, me preguntaban hace un tiempo qué podemos hacer. Yo creo que como familia lo mejor que podemos hacer es ser un poquito mejores cada uno de nosotros desde el rol que nos toca. Yo ser mejor padre, ser mejor esposo, ser mejor profesional en lo que estoy haciendo, trabajar sobre mí. Esto también es un cambio importante. A veces ponemos todas las fichas en ayudar al otro y no me doy cuenta que yo también tengo problemas. Y qué bueno si muchas de esas fichas las empiezo a poner en mí. Me imagino que la proyección también de los padres en los hijos también es complicado, ¿no? Esa exigencia de que mi hijo sea lo que yo no pude ser. Entonces proyecto y le exijo y quiero que estudie arquitectura porque a mí me encanta la arquitectura y porque, bueno, yo no pude ser porque en mi época no se podía estudiar, pero ahora que yo te voy a mandar porque yo puedo, vos vas a ser arquitecto. Sin ni siquiera preguntarle al gurí si le gusta, si tiene ideas, si sabe lo que es la arquitectura. No, me parece que eso también. Le roban la identidad ahí. Sí, sobre todo le quitas la posibilidad de elegir hacia dónde va a poner sus ganas, hacia dónde va a poner su esfuerzo, y sobre todo vas a generar un hijo infantilizado porque va a seguir
haciendo lo que mamá o papá quiere. Ujú. ¿Se entiende? Gran parte del proceso de un adolescente o de un adolescente es salir del esquema que mis padres quieren para mí y pagar el precio de haber salido. O sea, esa es la rebeldía, la rebeldía sana, la rebeldía buena. Pero además, los padres, en esos casos, poder dar un pasito para atrás y, como bien decía vos, Mercedes, capaz poder renunciar a mis fantasías, mis expectativas, y aceptar y poder ver a mi hijo realmente como es, en esta fantasía de la que hablábamos hace un rato. Poder aceptar que él es como es y que lo mejor que le puede pasar a él es que él elija su vida, aunque yo no esté de acuerdo. Porque seguramente no voy a estar de acuerdo en muchas de sus elecciones. No voy a estar de acuerdo en lo que quiere estudiar. No voy a estar de acuerdo en los amigos que tiene. No voy a estar de acuerdo en la novia o el novio que eligió. ¿No? A ver, parte de la tarea de ser padre es aceptar que mi hijo va a hacer un montón de cosas en las que yo no voy a estar de acuerdo. Y qué bueno que mi hijo no necesita mi acuerdo para eso. Y está dispuesto a hacer su esfuerzo, a poner sus recursos, porque la vida es así. Nosotros fuimos así como hijos. En el mejor de los casos, ninguno de nosotros siguió el guión familiar. Y muchos de nosotros, cuando se esperaba que fuéramos médicos, terminamos siendo psicólogos. Imagínate, ¿no? Sí, es así. Pero imagínate los años 90, donde sobre todo en el interior nadie sabía muy bien qué hacía un psicólogo. Claro. ¿No? Oye, ¿qué más trabajo tiene? Bueno, no tanto. Hoy los necesitamos de una forma. Pero el desafío como padres es poder encontrar ese equilibrio del que vos hablabas, Víctor, o ese equilibrio entre la presencia y dejar el espacio suficiente para que nuestros hijos vayan desenvolviendo su vida. Bueno, te hablaba un poco de eso, que más trabajo hay, en el sentido de que parece mentira, ¿no? Un tema va sacando otro, pero es cierto, nunca como hoy me parece en esta época, donde lo hablábamos un poco ayer aquí por otro tema particular, pero nunca como antes la sociedad necesita a alguien que lo escuche, necesita, creo que hay problemas, a ver, y no es una cuestión de élites. Messi tiene psicólogo, Suárez tiene que tener psicólogo, el trabajo de la construcción hoy, o un niño, anda al psicólogo porque realmente necesitas. Nunca como hoy, esos problemas que hay, me parece que de la mente, ¿no? Como nunca en estos tiempos. Antes sí, bueno, problemas físicos, pero hoy me parece que el ser humano tiene otros problemas, que pasa, no sé si por la nueva era que vivimos, no sé si cómo canalizamos los problemas que nos pasan. Necesitamos ese apoyo. Bueno, de hecho vos los estás reflejando aquí en este curso, ¿no? Sí. Antes los padres no iban a buscar el apoyo de nadie. O sea, se arreglaban en la casa con cintos, chancletas y un montón de cosas. No descartemos ninguna herramienta. No, las tenemos aquí. Pero, a ver, sí, es así como decía Víctor Hugo y son más varias profundo, cosas. más. Claro, pero simplemente para dar algunos elementos. Sí, por un lado, que las personas están asumiendo que tienen problemas y están, como vos decías, años atrás hacíamos una charla para padre y van 4, hoy por suerte van un poco más. Los planteles de fútbol tienen psicólogos hoy para tratar cosas que antes no. Exacto, por un lado tiene que ver con esta apertura que la gente tiene, pero también tiene que ver con la apertura que los psicólogos hemos logrado en los últimos años, de dejar de ser a veces esas figuras ocultas, misteriosas, que uno nunca sabía muy bien dónde encontrarlas y qué era lo que hacían. Cuando yo empecé psicología en Paysandú, la mayoría de la gente no sabía qué era lo que hacía un psicólogo y yo tampoco. Haber ampliado el campo de acción y habernos, a lo mejor, mostrarnos como mucho más accesibles y sobre todo haber salido de los consultorios. Eso también ha sido un movimiento clave que hemos tenido los psicólogos, de ir a donde está la gente, de poder explicarle para qué los podemos ayudar, de poder hablar en programas de radio. O sea, los psicólogos hablamos en programas de radio no hace muchos años. En general, 30, 40 años atrás estaba muy mal visto que un psicólogo hablara en un programa de radio. Hoy utilizamos mucho más y nos acercamos más a la gente, y especialmente las nuevas generaciones, muchas de las cuales están residiendo aquí en Paysandú, en la universidad.